a partir de ese momento nuestro tema del día. La pregunta hoy para todos: ¿qué tanto cree que servirá el decomiso de la dosis mínima en las calles, de la dosis mínima de droga, a propósito del decreto que firmó ayer el presidente de la República, Iván Duque, y que le da facultades a la policía en todo el territorio colombiano para decomisar cualquier cantidad de droga que porte algún ciudadano en vía pública o en cualquier sitio público? Es la decisión que ha tomado el presidente Iván Duque para combatir el microtráfico de estupefacientes en las ciudades del país. Todos sabemos, por ejemplo, aquí en Neiva, en algunos pueblos del departamento del Huila, cómo está desbordado el comercio y consumo de sustancias alucinógenas. Por eso la pregunta del día: ¿qué tanto cree que servirá el decomiso de la dosis mínima de droga en las calles? Saludo a esta hora de la mañana al doctor Alejandro Sernes, columnista del diario La Nación de Neiva. Doctor Alejandro, gracias por estar en Entérate. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Jesús, a toda la audiencia, a las personas que se vinculan a través de las redes sociales. Un cordial saludo y muchísimas gracias al grupo informativo La Nación por invitarme para hablar de estos temas tan importantes, ¿no? Doctor Alejandro, el debate está prendido desde ayer, desde que el presidente Duque firmó este decreto. Pues hay mucha gente en redes sociales, en la calle, hablando sobre esta medida. ¿Usted qué opinión, qué análisis tiene sobre este decreto que busca o que le da herramientas a la policía para confiscar cualquier cantidad de droga en las calles? Bueno, es importante decirle a los televidentes que a partir de ayer, a partir de la suscripción del decreto que otorga facultades a la Policía Nacional para decomisar material que sea, digamos, elementos, sustancias psicoactivas, pues eso, digamos, genera un debate al interior y al seno de la sociedad. Primero es reconocer que actualmente la sociedad está pasando por momentos difíciles de descomposición familiar, lo decía el presidente de la República ayer, niños de 10 y 12 años en ese problema de consumo, familias actualmente descompuestas por este fenómeno que se está acrecentando, ¿sí? Ayer inclusive hacían un debate por la radio en donde decían que se había incrementado un 0,7% el país de Colombia en los consumidores, ¿sí? Frente a países como Brasil, que el 2% de la población estaba, digamos, inmerso en el consumo como tal. Entonces, si bien el aumento es desmesurado para nosotros y lo vemos fácilmente aquí en Neiva, ¿sí? También ayer estaba en Fortalecillas y algunos pobladores me decían que pues veían con buenos ojos ese decreto toda vez que la población juvenil no quería trabajar o no quería ir al colegio precisamente por el consumo de estas sustancias psicoactivas. Entonces veo que la medida que adopta el presidente Duque es bien intencionada, y aclaro, bien intencionada. Esperamos a ver cuáles sean las repercusiones real en frente a esta problemática. Y para los televidentes que de pronto no entienden o de pronto no pueden comprender fácilmente, es que el tráfico ilegal de drogas ya está establecido por el Código Penal, ¿sí? Ya en la ley 30 se establece, del 86 se establece cuáles son las dosis, ¿sí? 30 gramos de marihuana, 5 y 10 respectivamente los otros derivados de las sustancias psicoactivas. No obstante, lo que aquí se está prohibiendo es la tenencia de estos elementos, ya sea para uso recreativo. Recuerden que hay tres tipos de consumidores: está el consumidor recreativo, está el consumidor medicado, en el cual establece o está precedido por una orden médica, y está el consumidor adicto. Entonces, ¿qué sucede? Lo que vemos aquí es que día a día se está acrecentando no solamente ese consumo recreativo, sino que está generando adicción. Entonces, hay, digamos que se presenta otro elemento importante, que es el microtráfico.
el microtráfico se trasladó, Jesús y televidentes, a los colegios. Entonces vemos cómo habilidosamente los jíbaros permean a ciertos grupos de los jóvenes y pues los inducen y los vuelven adictos. Entonces eso sí es censurable. Pero ¿qué sucede? Entonces uno se pone en el papel de la Policía Nacional haciendo, digamos, circuitos, haciendo vigilancia, control y seguimiento a estas conductas que están sucediendo afuera de los colegios. Entonces van y requisan al jíbaro. Entonces el jíbaro, ¿sí?, todo un constitucionalista dice: no, yo tengo derecho a cargar mi dosis personal y tengo derecho a reaprovisionamiento. ¿Qué es decir reaprovisionamiento? Es decir, como yo soy un consumidor, como yo soy un adicto, entonces tengo derecho a tener no solamente la dosis personal del día, sino la de la semana. Entonces ahí es donde se vuelve para la Policía Nacional un problema, porque no pueden incautarlo, ¿sí?, y no puede tampoco judicializarlo. Entonces lo que intenta este decreto es decirle: no, vamos a hacer una lucha frontal contra el microtráfico y ya, señor, usted jíbaro no se puede escudar y no puede serle el esguince a la norma, a la investigación penal, sino que lo vamos a decomisar y aparte de eso le vamos a poner una sanción económica. Doctor Alejandro, pero ¿qué piensa de quienes ya han salido a decir que este decreto del decomiso de la dosis mínima de droga es un atentado contra la libertad personal? ¿Usted cómo lo ve? Claro, ahí como lo venía manifestando, ¿sí?, el artículo 16 de la Constitución Política manifiesta el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Ese régimen de libertades que se caracteriza o que nos ha caracterizado en la Constitución del 91, pues es muy bien salvaguardado inclusive por la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué dice el artículo 16? Dice: toda persona tiene derecho a su libre desarrollo de la personalidad. Hasta ahí bien. Sin embargo, cuando se dice dentro de esa esfera de su derecho, de ese libre desarrollo de la personalidad, su conducta no transgreda o no traspase los derechos de los demás. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona en desarrollo a su libre personalidad, entonces prende su cacho, prende su bareto en un lugar público, pues ya el Código de Policía en el 2017 había establecido ya la censura. Para aquellos que consumieran alucinógenos, se les censuraba y se les ponía un comparendo. Hoy por hoy, pues las personas, inclusive en lugares abiertos, ¿sí?, pues consumen estas sustancias, entonces en parques y demás. Entonces no se les podía hacer decomiso de estas sustancias. ¿Por qué? Pues porque están dentro de su libre desarrollo de la personalidad y su reaprovisionamiento. Pero lo decía Peñalosa y sin ser peñalosista, ¿sí? Aclaro. Decía, es que las personas que no consumen también tienen derecho a tener un espacio libre de humo, y no necesariamente libre de humo de cigarrillo, sino libre de humo de marihuana y los demás. Entonces empieza el debate constitucional a establecerse si efectivamente se está restringiendo o se está cercenando ese libre desarrollo de la personalidad. Lo que yo veo es una medida que intenta este decreto reglamentario, es restringir esa conducta hacia el exterior. Es decir, que si usted se va a desarrollar libremente o su personalidad, esta personalidad la tiene que desarrollar en el seno de su intimidad. Porque en lo público no solamente usted ya está censurado a través del Código Policivo de consumir sustancias en lugares públicos, sino también de portarlos. Entonces dice, bueno, pero yo soy un consumidor recreativo, ¿sí?, lo hago esporádicamente, entonces me van a limitar mi derecho a la recreación, al libre desarrollo de la personalidad simplemente por portarlo. Ahí está el debate. Ahí llega el debate y entonces pues se suscita y se desprenden una serie de aspectos. ¿Realmente el decreto es una política de Estado o es simplemente un elemento de esa política de Estado? Lo dijo presidente Duque: no, es un solo elemento. Claro, porque es que falta otro elemento fundamental, que es el tema de la prevención.
¿sí? Vemos que en el presupuesto nacional, que es otra cosa, la custodia o la política en materia de consumo de alucinógenos está a cargo del sector defensa. ¿Por qué no está a cargo del sector de salud? Porque aquí converge una problemática de salud pública. Si se está hablando de adicciones, es una problemática de salud pública. Si se está hablando de medicación, pues es una problemática de salud pública. Y en ningún momento del decreto vemos la participación, es más, no se ve la participación del Ministerio de Salud. Entonces uno diría, ¿será que es una política simplemente represiva? ¿Será que es una política solamente policiva? ¿Será que es una política simplemente para buscar darle un pañito de agua a la solución de las drogas en las calles y en los colegios? Bueno, faltará ver qué hará el presidente Duque al respecto, porque digamos que quedan muchos aspectos en el tintero. Y algo que quiero manifestarle, solamente el 4% del presupuesto en lucha de drogas se destina a la prevención, y eso es un tema que sigue en el debate y que habrá que profundizarlo e interiorizarlo en el seno de los colegios y en el seno de las universidades también. 6 de la mañana, 56 minutos, nuestro tema del día. ¿Qué tanto cree que servirá el decomiso de la dosis mínima de droga en las calles? Esa es nuestra pregunta del día a propósito del decreto que firmó ayer el presidente de la República, Iván Duque, y que faculta a la policía en todo el territorio colombiano para decomisar cualquier cantidad de droga en las calles o en los espacios públicos de la ciudad. Vamos a las calles de Neiva. ¿Qué dice la gente cuando se le pregunta por este decreto que ha firmado el presidente Iván Duque? ¿A qué hay opiniones? Nos serviría siempre y cuando a la persona que le decomisen tenga la posibilidad de rehabilitarse, que el gobierno pueda darle oportunidades, como lo dicen, de que sea una enfermedad. Decomisar por decomisar y encima aplicarle 230.000 pesos de multa, puede suceder dos cosas. Uno, que la corrupción de la policía se aumente, esperemos que no. Dos, que los jíbaros son los que van resultando ganando, y tres, los grandes traficantes tienen un buen negocio. Entonces, que el gobierno nos resuelva eso de que me retiren a una persona consumidora y que con eso arreglamos el problema. Yo creo que hay que ir más de fondo y pensar más en el ser humano. Me parece que sirve porque hay mucho movimiento de vicio en las calles, entonces algo que se recoja sirve. Que no le gusta mucho, bueno, ¿qué hacemos? Pero yo creo que esa es una solución. Si el gobierno toma medidas serias frente a la educación en el país, no es reprimir al estudiante o al personal que fume o que haga uso del bazuco, sino establecer una especie de estructura cultural que le haga permisible a él, que esos espacios que le ocupan eso en otras actividades que el gobierno no ha patrocinado, por ejemplo la educación, el empleo, la agenda cultural está por fuera de la educación. Eso es todo lo que pienso decir. El gobierno con eso no resuelve absolutamente nada más. Tienen que empezar primero por las cabezas mayores, ¿no? Por los grandes comerciantes de expendio de drogas, ¿no? No por los consumidores, porque los consumidores se le quita, pero van a seguir comprando. En parte sí, pero si usted se pone a analizar, pues antes lo vuelven más comercial, porque si lo están prohibiendo, la gente corre a conseguirla como pueda, como sea, hablemoslo así. Entonces forman controversia, forman discordia, hacen cosas que no son por conseguir esa dosis personal. Son las opiniones de la gente en las calles de Neiva. Voy con algunos televidentes que nos están llamando y que quieren sumarse a esta charla que estamos sosteniendo con el profesor Alejandro Serna, además columnista del diario La Nación. Buenos días, ¿qué tiene para decirnos? Buenos días, Jesús Antonio, muchas gracias. Yo creo que la gente de bien y los padres de familia deben estar satisfechos plenamente con esta medida, porque los muchachos no pueden consumir la marihuana en sus viviendas porque el olor los delata, y se van a las calles o a los parques a ejercer este vicio, y entonces le están ocasionando olores que no convienen a los niños o a las personas mayores. Pero la medida de la multa es algo complicado, porque un muchacho, por ejemplo, que generalmente el que consume estos vicios, no paga, no hace declaración de renta,
no paga impuestos, es un estudiante sin dinero. ¿De dónde le van a sacar? No le pueden sacar de los bolsillos el dinero para la multa. Una medida restrictiva podría ser 1 o 2 días detenido, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, hay que tener en cuenta que esta medida va a originar conflictos sociales en las calles o en los parques, porque generalmente ellos consumen en grupos y viene un policía a quitarles su poco de marihuana. Es como cuando a un niño le quitan la comida o a uno le quitan el dinero, uno pelea por eso. Entonces eso ocasiona conflictos porque el policía viene a cumplir la orden y fuera de eso son adiestrados para ser agresivos, así como agreden flagrantemente a los vendedores ambulantes que no están cometiendo un delito y los agreden sin consideración ninguna. Eso también puede ocasionar esos problemas, esos enfrentamientos entre policías y fumadores. Muchas gracias. Bien, mil gracias por dejarnos su opinión a esta hora de la mañana. ¿Qué piensa, doctor Alejandro? Bueno, 2 cosas, y es que hay que reconocer de que el problema de las drogas dejó de ser algo de élites, ¿sí? Sí, y se ha, digamos, anquilosado en estratos 3 y 2. Entonces, en la medida que se vaya interiorizando esto en el seno de las familias, se va volviendo un problema inclusive familiar. Entonces, cuando el señor, el padre de familia, me imagino, manifiesta ello, es que el decreto también no establece con claridad qué sucedería si le encuentran la sustancia o detienen a un menor de edad y lo requisan. Estamos hablando de que pues se le podría imponer un comparendo policivo a un menor de edad, pues habría que determinar cuál sería la conducta y a la luz del código de policía establecer cuál podría ser esa posible sanción o la restricción al porte como tal. Y pues lo decía, es que se volvió un problema, inclusive ayer lo discutíamos con mis alumnos de Constitución Política del programa de Ciencia Política, y es que al interior de las universidades también se presenta altos consumos, ¿sí? Y en especial pues lo hemos hablado en la Universidad Surcolombiana. Últimamente se había liderado un programa que se llama Uscotón, libre de humo, precisamente para concientizar a esta población consumidora de alucinógenos para que pues respetaran también a las personas que no consumían. Inclusive una acción judicial, una acción de tutela de una persona que instauró ante la universidad porque ella manifestaba que se le estaba vulnerando su ambiente sano y por ende también su vida, su salud como tal. Entonces obliga precisamente a que la universidad establezca medidas preventivas para el tema del consumo de alucinógenos. Entonces esto ya dejó de ser simplemente de un tema de modas, de ser un tema de élites, y se ha venido empoderando en diversos sectores poblacionales, tanto estudiantiles, educativos, en todos los espacios que uno pudiera imaginarse, está presente la adicción y la drogadicción. Le hago la pregunta que está en pantalla, doctor Alejandro. ¿Qué tanto cree entonces usted que va a servir el decomiso de la dosis mínima de droga en las calles? Bueno, yo creo que es una medida bien intencionada, sin embargo no va a lograr generar lo que se espera, toda vez que no esté acompañado de una política de prevención de salud, en materia de salud pública también, y pues lo que se busca es que se tecnifique o se modernice la forma de cómo se está expendiendo la droga. Entonces pues el jíbaro ya no va a aportar grandes dosis de droga o de marihuana, sino que lo va a hacer de una forma mucho más controlada. Entonces, y estamos acostumbrados aquí en Colombia que echa la ley, echa la trampa. Entonces, no sé hasta dónde vaya a generar un impacto, pero sí manda un mensaje a la sociedad, es que pues es un fenómeno que está acrecentando y que hay que intentar menguarlo. Mire, México está hablando ya del debate sobre la legalización de la droga. Uruguay en su momento con el presidente Mujica lo hizo. Sin embargo, uno podría ver de que también
también existe una serie de retrocesos, países tan desarrollados y donde hay tanta cultura como Holanda, en donde está legalizada la droga, hoy por hoy buscan medidas que tiendan a restringir eso. ¿Por qué? Porque se volvió una problemática social, ya no solamente solo por el consumo recreativo, sino un consumo de manera constante que genera una adicción, y hay que acompañar esta política pública, esta política de Estado, de una verdadera política de prevención y una verdadera política de salud pública. De lo contrario será un paño de agua. 7:05 minutos. ¿Qué tanto cree que va a servir el decomiso de la dosis mínima de droga en las calles? Esa es nuestra pregunta del día en esta mañana de martes, es 2 de octubre de 2018. Más televidentes en línea, más televidentes que quieren sumarse, dejarnos su opinión en esta charla que estamos sosteniendo con el profesor Alejandro Serna, columnista del diario La Nación. Buenos días, ¿qué tiene para decirnos? Buenos días a todos los televidentes de Entérate. Jesús, bienvenido nuevamente y felicitaciones a la niña que lo reemplazó por los días. Excelente periodista, muy bien llevado el programa. Ese da altura al programa Entérate y al NTV como canal. Alejandro, buenos días. Mire, ya está dicho en conclusión. Primero, eso es un decreto cojo. Mientras no haya educación y no haya prevención, es muy difícil que solo economizando se vaya a contrarrestar la distribución y el consumo de droga en sitios públicos, en todo. Pero yo me voy a referir a que esto es una fiesta de momento. Mire, hace unos años sacaron un decreto que todos los carros de servicio público tenían que llevar un control de velocidad. Hoy ni el 10% lo tiene. Hay un decreto que dice que después de las 6 de la tarde todos los motociclistas tienen que llevar chaleco, reflector, y no lo llevan. Eso no se cumple. Ahorita con el código de policía, que ninguno podía tomar licor, ni tragos, ni consumir bebidas en espacios públicos, andenes o corredores, y eso no está pasando. Que no se podía conducir con alcohol y bebiendo alcohol, vaya los jueves, viernes, sábados a las discotecas, a los sitios, a los bares, a las tiendas, y usted encuentra N número de motociclistas y de vehículos bebiendo, y a las 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana se van a transgredir la ley. Igual va a ser esto. La policía le están poniendo, es un papel de castigador. Yo voy, castigo y quito y me gano el problema. Pero la policía debe ser un ente de prevención y eso no lo hemos entendido en Colombia. Y fuera de eso, en ese decreto, falta comprometer al entorno familiar y social de quien consume. Si usted lo detiene, perdona Alejandro que lo ponga como comparación, si a ti te detienen y te hacen llamar a tu familia, a tu papá, a tu mamá, al más cercano de tu familia, y a que reciban una charla sobre lo malo que es el consumo de la droga, creo que tendría un poquito más de efecto. Pero esto es fiesta de un día y vamos a olvidar hasta cuando venga otro decreto sobre otro asunto en Colombia. Alejandro, muy buenos días, Jesús, y a todos los televidentes, gracias por el espacio. Gracias a usted por llamarnos, gracias por expresarse a esta hora. Doctor Alejandro, ¿qué piensa? Bueno, pues muchas gracias al televidente, saludarlo por sintonizarse a esta hora. Y mire que la sabiduría popular tiene y reside en los mismos televidentes. Hay algo que menciona el televidente y manifiesta, es que primero que todo la Policía Nacional no tiene el estandarte, no tiene la capacidad para, primero, combatir el delito. En este momento en Neiva, los índices de delitos en materia de hurto aumentó, ¿sí? ¿Y por qué estoy hablando de eso? Y no lo estoy haciendo descontextualizadamente, es porque si no podemos
controlar el hurto a casas, el hurto, el raponazo, el famoso raponazo, el hurto a residencias, mucho menos la policía va a tener la capacidad de accionar para perseguir y requisar a todo mundo. ¿Sí? Entonces hay un déficit de fuerza pública para que se dedique a eso. Entonces, al existir un déficit de la fuerza pública para controlar esta tenencia de droga en los transeúntes como tal, para controlar la tenencia de los jíbaros afuera de los colegios, pues va a ser llamarada de hoja seca, como dice mi mamá, ¿sí? Porque precisamente lo que se va a generar es por una coyuntura, ¿sí? Entonces todo el mundo va a andar atemorizado, ¿sí? Porque realmente no va a poder portar o lo van a sancionar si lo llegan a requisar con una multa, pero después vamos a olvidar precisamente las restricciones policivas. Mire, yo me acuerdo, y estimados televidentes, cuando hubo restricción del consumo de cigarrillo al interior de las oficinas públicas y al interior de las discotecas. Bueno, hoy por hoy yo puedo decir que 10 años después sí se ha mermado y pues eso ha generado una conducta de respeto y de tolerancia frente al no consumidor o al no fumador. Pero en este caso, ¿sí? El tenerlo o la tenencia como tal, hasta donde se logre que el mismo la policía lo convierta en un instrumento eficaz para combatir el microtráfico. Mire, hemos hablado de que en Colombia actualmente han aumentado los cultivos ilícitos y eso es una problemática que en este momento debe estar también en el tintero y en el análisis del Ministerio de Defensa, ¿sí? Entonces se suscitan debates también. A esto hay que adicionarle, ¿sí? El ingrediente del glifosato, ¿sí? Sí, o seguimos con la erradicación manual, porque bueno, aumentamos en producción de droga. Somos uno de los países número uno, creo que somos un número uno en producción de droga. Dos, nuestra población aumenta en un 0,7% el consumo de alucinógenos. Bueno, muy por debajo de países de Latinoamérica como Brasil, en donde incrementan en el 2%. Otro aspecto fundamental, no estamos acompañando una política de prevención y una política de salubridad pública. Entonces yo digo, una medida muy bien intencionada, pero no creo que tenga el alcance y el despliegue si no va acompañado de otras medidas que permitan que tenga más sustancia esta decisión. 7 de la mañana, 12 minutos. ¿Qué tanto cree que va a servir el decomiso de la dosis mínima de droga en las calles? Ese es nuestro tema del día. Hay más televidentes en línea. Buenos días. ¿Qué tiene para decirnos? Muy buenos días. Un saludo, señor Jesús, a nuestro amigo académico Alejandro Serna. Le saluda a Miller Garzón. El tema es el siguiente. El decreto que acaba de firmar, decreto ley que acaba de firmar el presidente, difícilmente puede prosperar porque la Corte se va a manifestar. Hay derechos constitucionales que se van a violar con la realización de este decreto, entonces yo no lo veo como algo efectivo, no creo que prospere. Pero todos estamos cansados de ver el marihuanero en el parque, pues creemos que debe existir esa sanción social y que debemos apoyarlo porque está muy bien intencionado como tal el decreto. El televidente que participó hace un momento me pareció una persona bastante acertada, porque es que el tema de la droga hay que tratarlo con integralidad. Hay que ver o sea, es tan complejo el tema de la droga que hay que verlo inclusive por estratos, porque en ciertos estratos es un tema recreativo, en otros es el diario vivir. Yo soy de la política más policiva, yo creo que debería aumentarse las penas al jíbaro como tal. También soy el progresista que piensa que debió haberse censado e identificado a las personas que tienen drogodependencia o que necesitan la droga como medicina alternativa para cuidados paliativos de enfermedades graves y terminales. Pero realmente no va a pasar nada. Yo creo que esto es un saludo a la bandera. Aquí no veo que progrese la cosa. Felicitaciones por el programa y un saludo. Feliz día.
No, mil gracias, gracias por llamarnos, gracias por participar. Este es el único programa de televisión regional en el que se permite la participación de la ciudadanía abiertamente. Doctor Alejandro. Bueno, saludar al televidente, a Miller, muchas gracias por participar y siempre estar pendiente de este programa. Y bueno, es que es un programa bastante interactivo y que se sintoniza con las realidades nacionales y departamentales. Al respecto, yo creo que sí es cierto, aquí inclusive cuando el presidente Duque habla sobre el libre desarrollo de la personalidad y lo enlaza y protege los derechos de los niños, o sea, es decir, la medida represiva y policiva, ¿sí?, que se intenta hacer a través de este decreto, lo hace amparando o salvaguardando los derechos de los niños, como medida de controlar ese porte como tal en razón a las sustancias psicoactivas, porque es que el Código de Policía ya en el artículo 140 establece la sanción precisamente de quien consuma alucinógenos en los espacios públicos. Entonces, por eso digo que la medida está bien concebida porque lo amarra al artículo 44 de la Constitución Política, en el que habla también que los derechos de los niños prevalecerán por encima de los demás derechos. Entonces es bien intencionado, pero pues en la medida que no exista fuerza pública y no esté acompañado de otras decisiones, no va a lograr mayor impacto. 7 de la mañana, 16 minutos. ¿Qué tanto cree que va a servir el decomiso de la dosis mínima de droga en las calles? Ese es nuestro tema del día, a propósito del decreto que firmó ayer el presidente de la República, Iván Duque, que le concede facultades a la policía para decomisar cualquier cantidad de droga en los espacios públicos. Buenos días, ¿qué tiene para decirnos? Muy buenos días, señor periodista y señor profesional del derecho. Quiero decirle que las medidas restrictivas en el consumo de alucinógenos y alcohol han demostrado en la historia que solo provocan el consumo mayor y que el tráfico se convierta en un mejor negocio. Es una medida que atenta no solamente contra esa posibilidad de erradicar definitivamente la droga, sino que la promueve. Muchas gracias. No, mil gracias, gracias por dejarnos su opinión. Ahora vamos a las calles de Neiva. ¿Qué dice la gente cuando se le pregunta por el decomiso de la dosis mínima de droga? Aquí hay opiniones. Ese no es el trato, ¿no? El trato es más de inversión en casas especiales de desintoxicación, de oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio. La mayoría de los muchachos entran a este tipo de afectación psicológica y después de salud porque se convierten como adictos en enfermos, precisamente porque no tienen oportunidades por parte del Estado de tener cómo ocupar el tiempo libre. Los espacios deportivos se están privatizando, no tienen una opción de mejorar su calidad de vida porque no hay oportunidades de trabajo, de estudio. Es difícil, entonces ese no es la salida. Están buscando el abogado arriba, el río arriba, y resulta que no. Es ponerle un poquito más de atención a los muchachos y realmente invertir en esta sociedad del futuro. Servirá mucho porque pues puede liberar ciertos espacios que son públicos para el disfrute personal o de la familia, y libera esos espacios para que pueda ser utilizado por cualquier persona sin el ruido nocivo de lo que es la marihuana como tal. Creo que en eso servirá mucho. No sé si baje, pero gradualmente sí se irá viendo un caso de ver tanto en la calle este fenómeno. De pronto los consumidores buscarán otros espacios y servirá para que el consumo de pronto sea de una manera más privada. No sé si esto le baje en las arcas a las personas que de verdad manejan esto como el narcotráfico, pero exponencialmente puede servir de esa manera. A ver, eso trae sus pros y sus contras, ¿no? Muchas veces cuando usted le prohíbe a un hijo hacer una cosa es cuando más lo hace. Pues eso sí tocaría hacer una política en el cual el gobierno invierta en publicidad y trace desde la base de los niños de decir que eso es malo. Usted sabe que hoy en día hasta las drogas sintéticas, la gente con tal de aumentar su capital hace lo que sea. Yo pienso que esas son oportunidades que muchas veces, como lo digo, la gente se hace de lo difícil
trata de diversificar otras cosas para lograr su rentabilidad económica. Me parece una medida primero que todo muy buena porque la verdad eso se ha presentado o se ha prestado para que los delincuentes, las personas que consuman, estén por ahí consumiendo en la calle, en los parques, en los colegios. Entonces eso hace que la persona se sienta como más libre. Ya prohibiendo eso, pues es una manera como de aislar el consumo masivo en todas las comunidades y en las ciudades, ¿no? Es una actitud absurda del presidente de la República que haya firmado eso, porque resulta que la Corte Constitucional ya se promulgó sobre eso y era importante de que cada persona enferma o adicta pues, tenga su consumo popular. Pero hay gente también que abusan y que comercializan esa dosis para adquirir mayor fuente de entrada y sobre todo para envenenar a los niños. Son las opiniones de la gente en las calles de Neiva. 7:20 minutos, más televidentes en línea. Buenos días. ¿Qué tiene para decirnos? Muy buenos días. Yo sí creo que algo positivo. Para mí sí, pero entonces, mire que por acá en el sur hay que empezar desde los padres, porque hay mucho papá y mamá que son viciosos y detrás vienen los hijos. Lo digo porque por acá donde yo vivo se ve. Hay mamás que entran hasta con los hijos al monte porque a fumarlo. Imagínense, ¿dónde está el bienestar familiar? Si a ellos lo cogen poquito a poquito y los van apretando así, créalo que disminuye, si no será total, pero sí disminuye el consumo y al menos desocupan los parques, desocupan porque por temor a que los cojan o que les quiten, se van a sitios que por aquí uno ya a veces no puede ni pasar, porque son 20, 30 personas ahí, incluso hasta mujeres, como le digo yo, ya de edad, que vienen, abuelas, que vienen de consumir drogas seguramente desde su juventud. Pero yo sí lo veo positivo en el nombre de Dios, sí. Y que a esa gente le den una orientación, le den cómo hacer un trabajo, les enseñen algo productivo, sí los pueden coger. Y yo creo que ellos hacen, pero así que totalmente no vayan a hacer nada, eso sigue, pero es que así es como cuando están en la casa, si los papás de uno son bien rígidos con uno, ¿no? Dan amor, pero también ni muy allá ni muy acá, uno se cría bien, porque en la época en que yo me crié, los padres de nosotros vivían encima de nosotros, enseñarnos a trabajar, que haga de comer. Ahorita no les dan ganas ni de estudiar. ¿Por qué? Porque la droga los tiene cogidos. No que no me gusta el estudio, que no me gusta trabajar, sino que hacen son sus grupos y así se la pasan todo el santo día. Van y desafortunadamente las mamás les tienen el almuerzo y vuelven para acá, porque hay mamás alcahuetas, ¿sí? A la palabra de Dios dice que el que trabaje, que coma. Hay que enseñarlos que trabajen, porque lo que uno come tiene que ganárselo. Pero yo sí tengo la esperanza de que, como le digo, no se quitará en total, pero sí disminuirá el consumo. Dios les bendiga. No, gracias por llamarnos, gracias por participar a esta hora, porque además de su participación nos hace saber que a esta hora Entérate es muy visto en los hogares neivanos. Doctor Alejandro, ¿qué opina? Pues bueno, a esta madre de familia yo creo que es una de las grandes preocupaciones que inclusive alberga en la toma de decisiones, y por eso manifiesto, esta decisión es bien intencionada, esperemos que tenga mayor accionar en razón a la política de prevención y a la política de rehabilitación. Entonces, cuando hablamos de la rehabilitación del consumidor, entonces no vemos una política de Estado
clara y contundente en torno a ello, ¿sí? Pues entonces si ya estamos hablando de una persona con una adicción, pues bueno, el Estado póngase las pilas también, porque si está generando degradación social, pues busquemos cómo reincorporamos a esa persona que está perdida o que está, digamos, distante de la sociedad, se encuentra en otro mundo. Sin embargo, lo que uno puede ver en los entes, en las entidades territoriales, municipio, el departamento del Huila, pues si bien tendrán alguno de sus metas de producto, metas de resultado dentro del plan de desarrollo, pero no existe, digamos, hoy por hoy una institución o una dependencia que lidere de manera contundente, ¿sí? Y que se ponga la mano en el corazón por esas personas que están en estado de adicción. Entonces, yo creería que el presidente Duque, ahora en la construcción de su plan de desarrollo y aprovechando que el sábado viene, habrá que preguntarle si esa medida solamente va a ser policiva o va a estar acompañada precisamente de una estructura en su plan de desarrollo que obligue inclusive a los municipios y a los departamentos, a las entidades territoriales, para que se sintonicen con esa política de Estado, como él lo manifiesta, que va a ser un conjunto de decisiones encausados a la solución de esta problemática en la población colombiana. 7:25 minutos. ¿Qué tanto cree que servirá el decomiso de la dosis mínima de droga en las calles? Hay más opiniones a esta hora. Buenos días, ¿qué tiene para decirnos? Señor periodista, muy buenos días, el Señor lo bendiga. Señor periodista, lo que yo puedo decir es que la medida que ordenó nuestro presidente es muy buena. ¿Por qué? Porque se acaba mucho vandalismo. Mire, a las 9 de la noche, ¿qué hace un niño en la calle? Salen del colegio y no tienen papá, no tienen mamá, deambulando en las calles. Por eso es que cogen malos vicios. Usted ve niñas de 8 o 9 años hablando vulgaridades, que mi no sé qué, que mi mozo, y viciosas. Mire, por lo menos en estos colegios de estos lados, del lado de la Comuna 9, eso es una cosa inaudita. Lo que el presidente hizo es una excelencia. Hay que apoyar nuestra policía, porque los padres que digan que lo hacen que porque no hay que hacer, no. Yo crié 5 hijos, todos 5, ¿quiénes son? Señor periodista, profesionales, pobremente, campesina. Y si mi niño me trae un lapicero del colegio y yo le digo, mijo, guárdelo para cuando se le acabe ese, lo saque. ¿Qué estoy criando? Un ladrón. ¿Qué estoy criando? Un vicioso. Entonces la culpa de nosotros no es del gobierno, no es de la policía, es de los mismos padres de familia. Yo sí digo que mano dura para todos los que encuentren con el vicio en el bolsillo, que vienen a quitarle a uno lo poco que uno está trabajando, que tiene que enrejar sus tiendas para que no se le lleven lo que hay. Es una bendición de Dios lo que el presidente está haciendo, señor periodista. El Señor me lo bendiga y bendiga su emisora, que es una emisora que la han prestado para todos, no es una emisora privada. Chuchito, el Señor me lo bendiga y un feliz día. Gracias. Gracias por llamarnos a esta hora. Doctor Alejandro Serna, su reflexión final sobre nuestro tema del día. Bueno, mi reflexión final es que esta medida hay que interiorizarla en el seno de la familia, ¿sí? No solamente la medida represiva, sino producto de que la ausencia de esa figura paternal o maternal pues genera, digamos, un desapego en su hijo, y que esté, digamos, en otros espacios en donde encuentre recreación, donde huya de esos problemas de la familia. Entonces yo creo que hay que buscar recomponer el seno del hogar, y aparte de ello, pues acompañarlo también de políticas correctas, bien implementadas en los colegios, hacer una prevención pero profunda al respecto en las mismas universidades, en donde se da, digamos, la máxima del libre desarrollo de la personalidad, en donde el estudiante ya pues tiene un uso de razón mucho más profundo, pero también puede caer en manos de ciertos jíbaros. Entonces esta medida pues lo identifico, por lo que también
logro extractar de los televidentes y de las mismas personas que en redes sociales, algunos pues en su gran mayoría la ven con buenos ojos, otros simplemente son escépticos de que esta pueda tener mayores repercusiones. Pues habrá que revisar cuál va a ser el accionar del presidente de la República en este resto de 4 años que le quedan. Pues doctor Alejandro Serna, columnista del Diario de la Nación, docente, mil gracias, muy amable por estar en esta mañana de Entérate. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y pues aquí estaré con mucho gusto en unas próximas invitaciones. Gracias, doctor Alejandro. Son las 7:29 minutos, 7:29 en Entérate. Ya llegan más invitados, más temas de interés para los neivanos y los huilenses.